nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Amén. Yolanda Huerta, te damos la bienvenida y este día como matrimonio estamos suplicando al Señor a través del culto familiar un cerco protector para cada uno de nosotros. Recordemos que nuestros amados están expuestos al peligro y a la tentación. Para eso tenemos que pedir la cobertura a través de la oración. Bienvenidos sean. Este día, hermano, deseamos de todo corazón que al escuchar la voz de Dios busquemos cada día sus promesas. Abracémonos de su palabra, hermano, que es la que nos da el refugio y la fortaleza. Estamos llevando en este día el culto familiar y queremos que el Espíritu Santo sea el que dé la convicción en tu corazón y que dirija este ministerio que se lleva con amor y dedicación para nuestro Señor Jesucristo. Sergio, Dios nos va a hablar a través de oportunidades perdidas que no regresan. Amén. Y de eso, hermano, deseamos de todo corazón que las oportunidades que nos dan en este día las aprovechemos. Es para nuestra salvación y es para bendición. Queremos consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús, que es nuestro intercesor, que está en el lugar santísimo, suplicando, intercediendo por matrimonios. Vamos a hacer la oración, Sergio, y deseamos, primera vez, vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humillados estamos ante tu presencia con un corazón quebrantado, un corazón sensible a tu voz. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que des gracia, Señor, en el hogar, en la familia. No te acuerdes, Señor, ni traigas a memoria la falta que hemos cometido. Perdona la indiferencia, Señor. Sabemos hacer lo bueno y sin embargo no lo cumplimos. Te pedimos humildemente, Espíritu Santo, que cautives la mente y el corazón. Nos hagas entendidos, Señor mío. Da gracia, Padre, para que en la oración, que es la comunicación que tenemos con el Padre, a través de Cristo Jesús, nuestro hogar, nuestra familia esté edificado en la roca firme. Te pedimos por este día de familia, de matrimonio, que cada día bendiga, Señor, el hogar. Bendice a nuestros hijos y nietos. Oramos, Señor mío, para que tu gracia, Señor, reconcilie nuevamente nuestras vidas y no tomes en cuenta, Señor, la falta que cometemos. Ayúdanos como padres, como abuelos,
Ayúdanos a dirigir, Señor mío, y danos el entendimiento y sabiduría para saber entender cada día tus propósitos en el hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Segunda de Corintios 6:2. La palabra de Dios nos habla, queridos hermanos, y dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí que ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Oportunidades que Dios da cada día, hermanos. Oportunidades que nos llevan a la salvación y a una vida de bendición. No desaprovechemos el tiempo, que la oportunidad que Dios nos da en este día. Estamos oyendo la palabra de Dios, abraza de sus promesas. Cada oportunidad, hermanos, es para que Dios nos dirija y nos lleve a salvación. Por eso este día, Sergio, se está llevando oportunidades perdidas no regresan. Y eso es, hermano, lo que deseamos, que esa oportunidad que Dios te ha dado en este día de oír su voz es una bendición, hermanos. Acepta su palabra porque dice el que me ama, mi palabra guardará. Por eso este día, Sergio, Dios nos va a hablar a través de este tema que está en 2 de Corintios 6:2, que esa oportunidad no regresa. Así Amén. es. Todos nosotros, hermanos, en nuestra vida cotidiana se nos presentan ciertas oportunidades que en su momento se deben de aprovechar. Oportunidades, hermanos, de tomar decisiones dentro de la familia, oportunidades en el trabajo, oportunidades en la escuela, en fin, oportunidades en nuestras actividades cotidianas. Y ahí es donde nosotros debemos, hermanos, de aprovechar, guiados por el consejo divino, esas oportunidades que se presentan, porque muchas de ellas, hermanos, no regresan. Ahí es donde debemos de ser conscientes, debemos de pedir la dirección divina. Y si Dios nos presenta ese tipo de oportunidades para nuestro beneficio y para la bendición de nuestros amados, debemos de aprovecharlas. Una oportunidad, hermanos, es un momento o es una circunstancia que se nos presenta para hacer o para decidir algo. Esa es una oportunidad. En nuestra vida, hermanos, se presentan circunstancias que si no se aprovechan, no regresan. Podemos mencionar, para poner un ejemplo gráfico, tres cosas o tres oportunidades que tal vez se pierdan y que de una manera ilustrativa lo vamos a presentar para que podamos entender lo que significa una oportunidad perdida. Por ejemplo, la palabra que usted pronuncia no regresa. Todo lo que usted diga, de la manera en que usted se dirija a alguien, ya no regresa. Queda marcada esa palabra. Tal vez más adelante se arrepienta o pida disculpas, pero la palabra que usted pronunció ya no regresa. Cuando usted lanza una piedra, esa piedra va a llegar al destino donde usted la marcó. Pero una vez lanzada, esa piedra ya no regresa. Y la tercera cosa que podemos señalar es la oportunidad. Cuando usted deja de pasar una oportunidad, hermanos, que no ha meditado, que tal vez no ha comprendido el valor que significa para usted, esa oportunidad, hermanos, ya no va a regresar. Es cierto, existen segundas oportunidades, pero la esencia y el valor de la primera oportunidad en un momento adecuado ya no va a regresar. Es por eso que leíamos aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, cómo el apóstol Pablo, hermanos, hace una exhortación al pueblo de Dios para no despreciar
la oportunidad de la salvación. Y ahí es donde vamos a enfocar nuestro tema. En no despreciar, hermanos, la oportunidad de la salvación. Muchos cuando escuchan del Evangelio o cuando escuchan de las cosas de Dios, postergan su decisión para comprometerse en las cosas de Dios por situaciones personales o simple y sencillamente porque no le dan el valor a la oportunidad que se le está presentando para poder enmendar su vida y para poder recibir los beneficios de las bendiciones de Dios. El apóstol Pablo, aquí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, le decía a la iglesia de Corintios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo nos da, hermanos, para arrepentirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos de una vida vaga, de una vida desordenada que llevábamos, es el tiempo que Dios nos da la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios y para arrepentirnos de nuestras faltas. Y es lo que el apóstol Pablo está enfatizando. En tiempo aceptable te he oído. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas de Dios, le confesamos nuestras faltas y le pedimos perdón, recibimos de su gracia perdonadora que solamente Él puede conceder, el perdón de los pecados. La Escritura dice, y en día de salvación te he socorrido. Estamos viviendo, hermano, en tiempo de gracia. Y cuando concluya este tiempo de gracia, hermanos, ya no vamos a tener la oportunidad de pedir la intercesión de Cristo por nuestros pecados. Por eso Él marca, dice, y en día de salvación te he socorrido. Es por eso que debemos aprovechar la oportunidad de que Dios nos presenta para enmendar nuestra vida y ponernos a cuenta de Dios. Va a llegar un momento que el tiempo de gracia, hermanos, se termine y ya no va a haber más oportunidad para ponernos a cuenta de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo termina el tiempo de la gracia? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos señala dos acontecimientos donde el tiempo de la gracia para cada uno de nosotros pueda terminar. Y si no aprovechamos el ponernos a cuenta en el día de la salvación, en el tiempo aceptable que el apóstol nos está marcando, nos podemos perder. Pero ¿cuáles son esos dos acontecimientos que marcan el fin del tiempo de la gracia? Bueno, el primero, hermanos, es cuando Cristo venga en su segundo advenimiento. Cuando nuestro Señor venga por sus redimidos, el tiempo de la gracia se cierra y ya no va a haber más oportunidad para poder confesar nuestras faltas, porque ya no vamos a tener intercesor. Ese es un tiempo. Y el segundo acontecimiento, hermanos, es cuando nosotros pasemos al descanso. Cuando nosotros pasamos al descanso, hermanos, concluye nuestra vida, nuestro tiempo en esta vida. Y si no nos hemos puesto a cuentas con Dios antes de fallecer, entonces estamos expensas, hermanos, a recibir la condenación si es que no nos arrepentimos a tiempo. ¿Por qué? Porque en el día de aceptable para arrepentirnos y para alcanzar la gracia perdonadora de nuestro Señor, perdimos esa oportunidad. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero como nadie conoce las fechas ni de cuándo va a venir nuestro Señor en su segundo advenimiento, ni nadie conoce la fecha de cuando nosotros pasemos al descanso,
entonces el tiempo aceptable, hermanos, de arrepentimiento y el día de la salvación es hoy. Si usted no ha hecho una decisión para comprometerse en obedecer, en amar a Dios, en dejar su vida pasada, en confesar todas sus faltas, entonces, hermanos, estamos expuestos a que suframos de la condenación. Hoy es el tiempo aceptable. Y así concluye Pablo con esta disertación que está haciendo. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. No dejemos pasar, hermanos, esta oportunidad. No seamos indiferentes a escuchar la voz de Dios. Debemos de comprometernos de una vez por todas, hermanos, y dejar nuestra vida cotidiana en cuanto a placeres, en cuanto a vicios, en cuanto a hacer el daño y vivir una vida pecaminosa y aceptar lo que el Señor nos está hablando en este día. Hoy es el día aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación. Dios permite, hermanos, que toda oportunidad que Él se concede se presente a todos, a justos e impíos, a todo el mundo. La salvación, hermanos, y la promesa del Evangelio está para todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Y eso está escrito y lo vamos a leer aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, y el versículo número 2, la escritura dice, Eclesiastés 9:2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno. Así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. En términos generales, hermanos, las mismas experiencias y las mismas oportunidades sobrevienen a todos los seres humanos. Por eso Pablo hace un contraste entre el bueno, el malo, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y no sacrifica, al que peca y al justo. Para todos, hermanos, está la promesa de la salvación. Para todos es la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, hermanos, y alcanzar la oportunidad que Dios nos está dando a través de la salvación, aceptando el Evangelio de Cristo y confesando que por su sangre preciosa somos redimidos, somos salvos. Aquí en el versículo número 11 de Eclesiastés 9, el sabio Salomón sigue diciendo, Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y ahí es donde vamos a remarcar, porque también, hermanos, nos presenta estas comparaciones o estas ilustraciones donde la escritura nos dice, hermanos, que el tiempo y la ocasión acontece a todos. Es decir, la oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas con Él y para vivir una vida de acuerdo a una armonía que guarde en obedecer lo que Dios nos manda y alcanzar la salvación por medio de Jesús, se las presenta a todos. A diferencia, hermanos, de los seres humanos, el Señor no depende del vigor físico, como la Escritura lo dice, ni de la sabiduría del hombre, ni de sus riquezas, ni de su capacidad mental, porque son cualidades externas.
que no son importantes. Lo que resalta, hermanos, es el tiempo y ocasión que acontece a todos. Es decir, las oportunidades que Dios nos da al fuerte, al débil, las oportunidades que Dios le da al sabio, al prudente. Hay un tiempo propicio, por lo que dice la Escritura, un momento preciso y una oportunidad que aprovechar. Cuando alguien deja que se le escape el tiempo apropiado, fracasarán sus esfuerzos para alcanzar sus anhelos. Por eso volvemos a insistir, hay oportunidades, hermanos, que se presentan una sola vez en la vida y debemos ser lo suficientemente sabios y estar en armonía, en contacto con la voluntad divina para aprovechar esas oportunidades. Y esa oportunidad, hermanos, le puede costar a usted la salvación. Por eso estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos promete a toda su creación, a ricos, a pobres, a fuertes y a débiles. A todo mundo le promete, pero no todos aprovechan esa oportunidad. Aquí el libro de Job, capítulo 9, versículo 22, la escritura dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. Todos somos hermanos iguales ante la vista de Dios, tanto el perfecto como al impío, tanto al justo como al incrédulo. En cierta ocasión y en cierto momento de nuestra vida nosotros fuimos incrédulos, nosotros fuimos impíos, porque andábamos fuera de los caminos de Dios. Sin en cambio, Dios nos presentó la oportunidad para transformar nuestra vida y la aceptamos. Y son oportunidades que se aprovecharon. Pero desafortunadamente hay muchos hermanos que esas oportunidades no las aprecian, no las valoran y las pierden. Por eso la Escritura nos marca que todos somos iguales. Dios no hace distinción entre uno y otro. Pero si al final no aprovechamos las oportunidades que el Señor nos presenta, entonces, hermanos, cada uno define el destino que él mismo escoge. Porque Dios nos ama y la promesa está para todos. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseñaba a sus discípulos que las mismas oportunidades las tenemos todos. Y ahí es donde estamos enfatizando que así como la Biblia nos ha presentado un panorama que delante de Dios todos somos iguales, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos también les enseñaba lo mismo. ¿Para qué? Para que aprovecharan la oportunidad de la salvación, porque Cristo estaba entre ellos. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 5, y el versículo 45, la escritura dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hablando Jesús a sus discípulos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mediante esta ilustración tomada de la naturaleza, Jesús nos enseña que Él no hace acepción de personas, por lo cual todo aquel que aproveche la oportunidad que se le presente en el transcurso de su vida, la debe de aprovechar. Y es por eso, hermanos, que estamos enfatizando que las oportunidades perdidas no regresan. La palabra de Dios nos ha instruido, nos ha enseñado, nos ha dado ejemplos, nos ha puesto ilustraciones para que nosotros comprendamos, hermanos, que la oportunidad de la salvación la debemos de tomar, la debemos de valorar y la debemos de aceptar cuando el Señor no las presente. No posterguemos, hermanos, nuestra decisión.
para aceptar la salvación que Cristo nos da por medio de su santa palabra. Amén. Ahora bien, si tenemos las mismas oportunidades como lo hemos visto, como el mismo Señor Jesucristo decía, que Él hace salir el su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Todos, hermanos, tenemos las mismas oportunidades. Entonces la pregunta sería, ¿por qué algunos fracasan? ¿Por qué algunos no la aceptan? La palabra de Dios nos enseña cómo algunos hermanos perdieron las oportunidades y vamos a poner un ejemplo bíblico. Uno de los discípulos de Jesús era incrédulo, como Tomás, que no estuvo en el momento preciso cuando Jesús ya había resucitado y se presentó a sus discípulos. Estaban 11, faltaba uno, Tomás. Y vamos a leer parte de esa escritura para comprender que él perdió la oportunidad de permanecer y de esperar al Redentor del mundo. En Juan capítulo 20 y el versículo número 24, la escritura nos presenta parte de esta historia. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Todos los discípulos estaban reunidos. Cuando Jesús les apareció, ya resucitaron. Ellos, hermanos, los que estaban presentes, tuvieron la bendición de recibir a Jesús. El Señor les sopló el Espíritu Santo, hermanos, y fueron enviados por el Señor a la misión para lo cual los había preparado. Todos los discípulos vieron a Jesús, recibieron el soplo del Espíritu Santo y entendieron que ellos habían sido discipulados para llevar el mismo mensaje que Jesús les había enseñado. Sin embargo, hermanos, Tomás se perdió esta oportunidad. ¿Y por qué la perdió? Por su incredulidad. ¿Cuántos cristianos, hermanos, al igual que Tomás, se pierden la oportunidad de recibir la bendición de Dios por medio de su palabra, por la incredulidad que ellos tienen en su corazón? Y ahí es donde nosotros podemos comparar que las oportunidades, hermanos, tal vez no regresen. Tomás más adelante, porque la escritura lo dice, que hasta que tocó a Jesús, porque Jesús veía que había incredulidad en él. Y cuando le dice que se acercara y que pusiera sus dedos sobre sus manos, sobre la herida de su costado, entonces Tomás creyó. Y es cuando Jesús les dice, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y ahí está la promesa. Tomás hasta que no vio, no creyó. Pero nosotros por fe, hermanos, tomamos las oportunidades que Dios nos presenta para buscar la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Oportunidades, hermanos, que se pierden, no regresan. Y es el título de esta pequeña meditación, hermanos, y le invitamos a usted a reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios nos ha ministrado para que hagamos cambios en nuestra vida y para que usted no esté postergando, si es que así lo está haciendo, la decisión de comprometerse en las cosas de Dios. Muchos piensan que la vida, hermanos, siempre va a durar. Muchos piensan que la vida que estamos viviendo no va a tener fin. Y no es así, hermanos. Va a llegar un momento en que tengamos que dar cuenta. Por eso mencionábamos que el tiempo de la gracia va a terminar bajo dos acontecimientos. Cuando Cristo venga en su segundo advenimiento o cuando pasemos al descanso. Y la pregunta ¿está usted aprovechando la oportunidad de la salvación como el apóstol Pablo nos los ministraba? Hoy es el día agradable, hoy es el día de tu salvación. Meditemos en lo que la palabra de Dios nos está
ministrando y no dejemos pasar la oportunidad, hermanos, de aceptar la salvación que Jesús nos ofrece. Amén. Oportunidades perdidas que no regresan. De eso se está llevando en este día, Sergio, que es una bendición que en este día, si por primera vez estás escuchando que se lleva un culto al Señor, un culto espiritual de oración en tu hogar, no pierdas la oportunidad. Son oportunidades de bendición para ti y para tus seres queridos. Dios demandó siempre, hermanos, una relación personal con Él, y eso es oración. Eso es llevar a tu familia, llevar a tu hogar, llevar tu matrimonio en las manos de Dios. Esta oportunidad que tenemos en este día de estar oyendo la voz de Dios, no la desaproveches. Son oportunidades que no regresan. Pidamos en este día, hermanos, que las circunstancias por lo que estás viviendo, Dios está llamando tu atención. Dios quiere consolarte. Dios quiere, hermano, que vayas a Él con esa necesidad tan grande que se tiene en la familia. Esa oportunidad que en este día, al escuchar la palabra, esa palabra nos trae un refrigerio, nos trae un gozo, una paz, porque eso es la palabra de Dios, hermanos. Es el gozo de la presencia que da el Espíritu Santo cuando uno eleva una oración. Oportunidades, hermanos, que cada día, si te han compartido el mensaje, si te han compartido la palabra de Dios, no la desprecies. Estás despreciando, hermanos, salvación. No desprecias al que te lleva la palabra, estás despreciando al autor de la vida. Este día que estamos llevando, hermanos, la familia, el enemigo, hermano, lo que más aborrece, lo que más odia, es ver matrimonios felices, hogares establecidos. ¿Por qué? Porque Dios ama el matrimonio, porque Dios ama, hermano, el hogar. Que ese hogar, hermano, en este día esté con esa oportunidad de que en este día pongas, hermano, en sus manos ese matrimonio, esa familia que muchas veces queremos nosotros edificar cuando no está en sólido, cuando está en tierra movediza. Y la roca que sostiene la casa es la palabra de Dios. Por eso es una oportunidad de vida la que Dios nos está permitiendo en este día a través de la oración. El matrimonio, hermanos, el matrimonio es sagrado. Pon tu matrimonio, pon a tus hijos, pon la necesidad, oren cada día, estudien la palabra de Dios, porque ahí está el consejo divino. Ahí está el plan para ti, hombre, para ti, mujer, para el abuelo, la abuela, que están orando por sus hijos y nietos. El culto familiar, hermanos. No despreciemos que al levantarnos pongamos un cerco protector a través de invitar en nuestro hogar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dé la luz y la dirección a lo que vayamos a hacer. Amén. Por eso estamos llevando en este día, hermanos, oportunidades perdidas que nos regresen, basados a 2 de Corintios 6:2, donde es oportunidad de salvación. Amén. Amén. Así es, el apóstol Pablo, hermanos, lo volvemos a enfatizar, nos decía que era el día aceptable. El día, hermanos, para ponernos a cuentas con Dios. El día para aceptar el santo evangelio que nuestro Señor, hermanos, nos vino a ofrecer, costándole su propia vida, para que nosotros, en un momento oportuno y en una oportunidad precisa, no la dejemos pasar. Hemos visto el caso de Tomás. Tomás, por su incredulidad, dejó de pasar una oportunidad. Y así muchos de nosotros dejan pasar las oportunidades que Dios nos presenta para ponernos a cuentas con Él. No estamos hablando, hermanos, de las oportunidades que el mundo ofrece. Al inicio de este tema lo comentábamos, oportunidades en el trabajo, en la familia, en la calle, en la escuela. De ese tipo de oportunidades, hermanos, no estamos hablando. Porque si nosotros aprovechamos las oportunidades espirituales,
Cuando tomamos decisiones en las oportunidades seculares, van a tener una base, un cimiento, porque si aprovechamos lo espiritual, se va a reflejar en lo material. Por eso enfatizamos que la oportunidad que Dios nos presenta para nuestra propia salvación la tenemos que aprovechar, como el apóstol Pablo nos los comentaba. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Vamos a ver otro caso que la Biblia nos presenta, donde un hombre, hermanos, por dormirse, le costó su salvación, y no nada más su salvación, le costó su vida. Vamos a leer el caso que la Biblia nos presenta de Eutico, que se dejó vencer por el sueño. Vamos a leer aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 20, y el versículo número 9, lo que la Escritura nos presenta acerca de este acontecimiento que nos deja una enseñanza y un ejemplo. Hechos 20, versículo 9, la Escritura nos dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, cayó en un sueño profundo y como Pablo predicaba largamente, se quedó dormido y cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, no nos hubiera encantado escuchar predicar al apóstol Pablo en persona? Eutico, hermano, se perdió esa oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque no estaba atento ni sentía el fervor por escuchar la palabra de Dios, que a través de Pablo era disertada. Él se dejó vencer por el sueño. Y fue tan profundo el sueño que tenía que cayó de donde estaba sentado y murió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo? Vamos a la iglesia, pero no vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver quién entra, quién sale. Vamos a ver si puedo obtener algún beneficio personal. Pero perdemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios que es ministrada. Y ahí es donde caemos en un sueño profundo. Estamos escuchando, hermanos, pero no estamos entendiendo. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Vamos para todo, pero menos para atender la voz divina, pero menos para adorar a Dios. A Eutico, por lo que hemos leído, le pasó. Cayó en un sueño profundo, a tal grado, hermanos, que cayó y murió. Así lo dice la Biblia. Eutico, hermanos, se perdió la oportunidad de escuchar la voz de Dios por dejarse vencer por el sueño. Y muchos, aunque estén vivos y dicen que están despiertos, viven en un sueño de ilusiones, en un sueño de pasiones, en un sueño donde están atrapados por un vicio, en un sueño donde los aparta de comprometerse de la voz de Dios. Dejemos de ser, hermanos, personas ingratas, personas indiferentes, porque hoy es el día de la salvación. Debemos de aprovechar la oportunidad de lo que la palabra de Dios nos está ministrando. No seamos, hermanos, como la multitud que tuvieron la oportunidad de acercarse a Jesús, pero lo hicieron sin fe, excepto una mujer. Entre la multitud, una sola mujer se acercó a Jesús con fe. Y esta mujer tenía un flujo de sangre. Vamos a leer parte de esta historia que está registrada aquí en el libro de San Lucas, capítulo 8 y el versículo número 43. Lucas 8:43, la escritura nos da parte de esta historia. La escritura dice, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años,
la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Cuando ella escuchó de Jesús, el Redentor, el Salvador, el Mesías, ella se acercó en medio de la multitud, porque no era la única. Tal vez abrió paso y se acercó a Jesús. La gran multitud que estaban cerca de Jesús, hermanos, no recibieron bendición porque lo hacían sin fe, lo hacían por emoción. Pero esta mujer, hermanos, aun y cuando padecía de una enfermedad, se acercó a Jesús. Ella había hecho todo lo posible para ser sana, porque la Escritura dice que había gastado todo en médicos. Pero al escuchar de Cristo no perdió la oportunidad y ejerció su fe. Y ahí está la oportunidad. Posiblemente, hermanos, era la única ocasión que se le presentaba esa oportunidad para acercarse a Jesús y ella la aceptó. Pero ¿cómo la aceptó? Con fe. Y de eso se trata, que las oportunidades que la palabra de Dios nos presenta para aceptar la salvación mediante Dios, mediante Jesús, no la despreciemos. Nos tenemos que acercar como esta mujer con fe. Sin embargo, la multitud que le rodeaba y tocaba no pasó nada, porque no ejercieron su fe o tal vez ni la tenían, porque estaban por emoción nada más. ¿Cuántos cristianos, hermanos, somos como los de la multitud? Estamos cerca de Jesús, pero no tenemos fe y dejamos pasar esa oportunidad. Y esta oportunidad, hermanos, es una oportunidad perdida. Veamos otro ejemplo, como el pueblo de Israel, el pueblo donde Jesús había creado Nazaret, que fue rechazado por él mismo. El Señor, cuando vino a su tierra, no lo recibieron. Y eso está escrito, Juan capítulo 1 y el versículo número 11, la escritura lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su pueblo. ¿A qué? A salvarlos. Vino a rescatarlos, pero ellos no quisieron. Dejaron llevar esa oportunidad. Ellos no le creyeron, no le recibieron y perdieron su oportunidad. ¿Se da cuenta la indiferencia del pueblo? La indiferencia de los que se dicen creyentes. Dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Dicen amar a Dios cuando no obedecen sus mandamientos. Dicen estar cerca de Dios cuando no lo buscan en oración. Dicen conocer de Dios cuando no escudriñan su santa palabra. Y esas oportunidades, hermanos, son las que se pierden. Por eso esas oportunidades no regresan. Porque el hombre, entre más engañado esté por el adversario, menos se acerca a Dios, porque está cómodo en su medio de vicio, en su medio de disfrutar de los placeres del mundo y muchas otras cosas. Por eso muchos no quieren saber nada de la iglesia. Son oportunidades, hermanos, que se pierden. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para no dejar pasar las oportunidades? Hemos visto ejemplos bíblicos, pero yo, ¿qué puedo hacer como creyente, como cristiano, para no dejar pasar esas oportunidades? Esas oportunidades que Dios nos presenta, hermanos, pero para la salvación. La Escritura nos dice aquí en el Salmo 95 y el versículo número 7, lo que el salmista inspirado nos comentaba, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz.
¿Se da cuenta qué ilustración pone aquí el salmista para que la entendamos? Él es nuestro Dios. O sea, reconocemos solamente a un solo Dios, el Dios creador, Dios el Padre, Dios todopoderoso. Y nosotros, hermanos, somos el pueblo de su prado. ¿Por qué? Porque Él nos alimenta con su palabra y estamos creciendo y estamos siendo fortalecidos porque estamos dentro de su redil y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, nuestro Dios, hermano, nos da un sentido de permanencia. O sea, Él es mi Dios y yo permanezco en Él. Y esa es la oportunidad que no debemos de pasar desapercibida. Por eso a Dios le pertenecemos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su redil, alimentándonos de lo que nos ofrece su Padre, digo, su prado. Por eso dice, y somos ovejas de su mano. El Señor dice, hermanos, que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Y cuando las llama sus ovejas lo escuchan. ¿Por qué? Porque lo conocen a Él. Por eso decía, si oyeres hoy su voz, el Señor, hermano, nos invita a escucharlo, a atender su voz, a estar en su redil, a alimentarnos de su prado. Es una oportunidad única que tal vez en nuestra vida nunca debe de ser rechazada. Comprometernos definitivamente y completamente con la oportunidad de la salvación que Dios nos ofrece. Porque si la demoramos, hermanos, puede ser muy tarde. Nadie sabe, hermanos, cuándo va a venir Jesús. Nadie sabe cuándo usted va a pasar al descanso. Y si usted no ha aprovechado la oportunidad de la salvación, se puede perder. Por eso hoy es el día de la salvación, porque usted no sabe si mañana va a vivir. No seamos indiferentes, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí en el versículo 8 del Salmo 95, la Escritura lo dice. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto. El salmista, hermano, les recuerda su mala experiencia cuando transitaban por el desierto, es decir, cuando estaban lejos de Dios. Ellos iban camino a Canaán y por falta de agua y de desconfianza en la provisión de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, se perdió, se rebelaron en contra de él. Y Moisés sintió la amargura y la rebeldía del pueblo porque endurecieron su corazón. En Éxodo 17 y el versículo 7 nos presenta esta historia que después lo hemos leído como el salmista la recuerda. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque en ese lugar ellos se rebelaron en el desierto de Sin cuando iban camino a Canaán. Les faltó el agua y ellos se rebelaron, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿dónde está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense hasta dónde llegó su incredulidad, que no solamente contra Moisés se rebelaron, sino contra el mismo Jehová. Mediante estos nombres, hermanos, Masá significa tentación. Y Meriba, que significa murmuración, es decir, tentación y murmuración. Dios muestra la incredulidad del hombre a tal grado que su rebeldía se manifiesta cuando cuestionan si Jehová está entre ellos o no. Aún y cuando por medio de Moisés, al golpear la roca, Dios les había proveído abundancia de agua. La oportunidad, hermanos, para permanecer por fe en los caminos de Dios la perdieron. Se rebelaron
murmuraron, cayeron en la tentación y la oportunidad se perdió. No dejemos, hermanos, pasar las oportunidades que Dios nos ofrece día tras día, porque si postergamos nuestra entrega, nuestra decisión de la salvación mediante Jesús, el día de mañana, hermanos, puede ser demasiado tarde. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 27 y el versículo número 1, la Escritura lo dice. No te jactes del día de mañana. Proverbios 27:1. Porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Se da cuenta? No hagamos planes para mañana, porque tal vez mañana usted ya no esté. No posterguemos nuestra decisión de comprometernos en los caminos de Dios. Muchos dicen mañana, de aquí a 8 días, después. Bueno, cómo sabe que usted va a tener todavía la vida? ¿O cómo sabe si Jesús no viene hoy mismo? ¿Cómo lo sabe? Nadie lo sabe. Por eso no debemos de postergar nuestra decisión de entregarnos a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Y esas oportunidades, hermanos, que se pierden, ya no van a regresar, porque ya va a ser demasiado tarde. No te jactes del día de mañana. Gálatas capítulo 6, versículo 10, la Escritura dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, puede esperar constante dirección y consejo para que pueda aprovechar hasta el máximo las oportunidades que Dios nos presenta para crecer espiritualmente, para afianzar nuestra fe, para compartir el Evangelio, para orar fervientemente por su gracia y su misericordia. Debemos aprovechar las oportunidades. Por eso Jesús, hermano, nos deja su ejemplo. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 9 y el versículo número 4, la Escritura dice: me es necesario, hablando el Señor, hacer las obras del que me envió, del Padre Todopoderoso. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, si hoy está usted escuchando la voz de Dios, hermanos, y aún no se ha comprometido en obtener la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo, hágalo usted, porque es de día. La Escritura dice: la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Los creyentes, hermanos, aprovechan cada día la oportunidad de permanecer cerca de Dios, porque la noche viene y toda oportunidad perdida, hermanos, se va a perder. Ahora bien, si por alguna razón hemos dejado de pasar oportunidades en nuestra vida, renovemos, hermanos, nuestra vida espiritual. Transformémonos al carácter de Cristo. Aceptemos la salvación que Él nos está ofreciendo. Comprometámonos por obedecerle, por amarle, por guardar, hermanos, sus requerimientos a través de estos 10 santos mandamientos que Él nos dejó para nuestro propio beneficio, de buscarlo a través de una comunión personal con Él diaria y a cada momento a través de la oración, de escudriñar y de escuchar su palabra, porque Dios nos habla por su palabra, y de estar atentos a la dirección de Dios para aprovechar las oportunidades que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Aquí en el libro de Efesios, y con esto vamos a terminar, hermanos, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 23, la Escritura nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos exhorta, la misma palabra de Dios nos invita. Como el apóstol Pablo nos los comentaba, que este es el día de la salvación. Amén. No posterguemos, hermanos, la decisión de vivir una vida cerca de Dios, de obtener la salvación que nos ofrece mediante el sacrificio expiatorio de Cristo y de vivir una vida santa y consagrada, en luchas, porque todos vamos a tener luchas. Pero cuando ellas se presenten, hermanos, nosotros si vivimos una vida consagrada a Dios, vamos a saber cómo enfrentarlas y cómo vencerles. No dejemos pasar las oportunidades, porque muchas de ellas, hermanos, se pierden. Vamos a pedir la bendición del Señor para que lo que se testificó en este día, el Señor ponga la convicción en tu corazón. Vamos a poner el matrimonio en las manos de Dios. Padre amado, gracias te damos nuevamente por la luz y la verdad. Gracias te damos por esa palabra viva y eficaz. Oramos ante todo, Señor, por el matrimonio. Rogamos por la familia. Da gracia al Padre, a la Madre, para que tengan la sabiduría divina. Pon la convicción, pon hambre y sed de tu palabra, que podamos comprender el valor, Señor, del matrimonio. Somos mayordomos, Señor mío, y nos has dado la gracia, Padre, para entregar cuentas buenas. Te pedimos humildemente, Señor mío, para que des gracia en edificar el hogar, especialmente los matrimonios jóvenes. Hacemos ruegos, Señor mío, por las jóvenes y rogamos, Señor, para que cada día se unan al yugo de bendición. Te pido, Señor, por el Padre y la Madre. Pedimos por los hijos y los nietos y rogamos, Señor mío, para que edifiques cada día la casa. Gracias, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Cimienta, Señor, esa palabra viva en el corazón del Padre y de la Madre, para que podamos tener la fortaleza que cada uno necesita. Guíanos, Señor, y danos el consuelo y fortaleza que cada uno de nosotros necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y que la paz del Señor esté en tu hogar. Bendiciones y que Dios bendiga cada día tu matrimonio y a tus hijos. Bendiciones.